Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Qué alegría para mí, qué gusto el poder estar con ustedes compartiendo la reflexión del Santo Evangelio. Hermanos, nos situamos en la celebración del sexto domingo de la Pascua, un domingo más y estaremos ya celebrando la gran solemnidad del Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y hoy el Evangelio nos va a presentar esta promesa que Jesús hizo a sus discípulos en torno al discurso de despedida en la última cena, donde Jesús pronuncia estas palabras: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. Miren qué hermoso esto. Jesús hizo esta promesa. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, habitará en ustedes. Es espíritu de verdad y es espíritu de consuelo. Espíritu de verdad, porque la verdad en la Biblia no hace referencia únicamente a esta reflexión del razonamiento humano que saca una conclusión respecto a la objetividad de la realidad, sino que la verdad en la Escritura hace relación a la fidelidad, el espíritu de fidelidad. El que está en la verdad es aquel que es fiel, el que es distinto al que está en la mentira. El que está en la mentira es el que vive mal, el que vive contrario a la voluntad de Dios. Por eso Satanás se le llama precisamente como el padre de la mentira y mentiroso desde el principio, porque es el que ha sido infiel a Dios desde el principio y es el que invita a los hombres a ser infiel a Dios. Pues nosotros hemos de recibir de Cristo este espíritu de la fidelidad. Y esto es importante entenderlo, porque Jesús ha dicho respecto a esta promesa: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y más adelante va a decir que el espíritu que hemos de recibir habita entre ustedes y estará en ustedes. Y aquí es donde vamos a entender por qué antes ha dicho que si lo amamos cumpliremos sus mandamientos. Porque esto es curioso. Si el Espíritu ya habita entre nosotros, ¿para qué lo vamos a volver a recibir? Y es que tenemos que entender que la evolución espiritual del hombre es un proceso de maduración. Cuando Jesús se bautizó en el Jordán, Juan Bautista vio al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Y es enseñanza universal de la Iglesia que las personas cuando son bautizadas reciben la efusión del Espíritu Santo. Pues precisamente es el Espíritu Santo el que nos une a Cristo y nos hace participar de la pasión redentora de Cristo y se vuelve para nosotros en garantía de la resurrección. El Espíritu Santo nos edifica como miembros del cuerpo místico de Cristo, según la teología paulina de la Carta a los Corintios. Pero, aunque nosotros hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro bautismo, vamos a empezar un caminar después de ser bautizados hacia esa maduración espiritual que nos lleve a la medida perfecta de Cristo, a ese ser hombres en Cristo, ya no solamente niños. El bautismo es el nacimiento en la vida de la fe. Y podemos poner en una perspectiva de analogía el desarrollo humano, biológico, después de estar engendrándonos en el vientre de nuestra madre y nacer. Vamos creciendo y desarrollándonos hasta alcanzar la edad de la madurez, en la adultez. Pues igual pasa en la vida espiritual. El bautismo es el nuevo nacimiento, pero hay que hacer un caminar completo para poder llegar a esa madurez. Y esa madurez, ese caminar lo vamos haciendo de la mano del Espíritu Santo. Y va a ser necesario por eso que el hombre reciba una nueva infusión del Espíritu Santo, que se hace precisamente en la celebración del sacramento de la confirmación. Pues va a ser este Espíritu Santo el que nos va a capacitar para dos cosas principales. Uno,
La predicación, la misión de predicar. El niño recién nacido tiene que crecer para poder luego desempeñar algunas tareas. Yo no le puedo pedir a un niño recién nacido, mira, ve a la tienda, mira, barre el piso. No puede, está recién nacido. Tiene que pasar un tiempo para que pueda desarrollar las habilidades necesarias que le permitan desarrollar ciertas tareas. Pues igual en la vida del Espíritu, cuando el Espíritu se nos infunde en el bautismo, nos hace nacer a la vida de la gracia, pero necesitamos este devenir espiritual, este progreso espiritual a través de la efusión del Espíritu Santo que nos capacite para realizar ciertas acciones, en este caso la misión de evangelizar a todas las gentes, ir por todo el mundo y evangelizarlos. El Espíritu nos capacita para la misión, pero también nos capacita en el contexto de las palabras evangélicas de hoy para cumplir los mandamientos de Cristo. Pues, como dice la Escritura, la carne es débil, pero el Espíritu es fuerte. Y es el Espíritu el que nos da esa fuerza para cumplir los mandamientos de Cristo. Porque el Señor va a terminar el Evangelio de hoy diciendo, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Porque si yo no vivo, no cumplo los mandamientos del Señor, ¿cómo me puedo llamar cristiano? ¿Cómo puedo decir que Cristo habita en mí, que soy de Cristo, que le pertenezco a Él? No lo puedo hacer, porque mi naturaleza se inclina al pecado. Y esto lo experimentaban aún incluso los apóstoles. Recordemos lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo. Pienso el bien que quiero hacer y termino haciendo el mal que no deseo. Aún un gran apóstol como él experimentaba la fragilidad de nuestra humana naturaleza. Y por eso necesitamos esta efusión del Espíritu Santo que nos capacite para poder cumplir los mandamientos de Cristo. Es así como lo estableció el Señor. Vivimos dos efusiones del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. La primera en nuestro bautismo y la segunda precisamente en el sacramento de la confirmación. Esto fue establecido así por Dios. No es invento de la iglesia, no es que la iglesia lo haya querido así. Así lo quiso Cristo. Dios pudo habernos infundido todo desde el principio, con una sola efusión del Espíritu en el momento del bautismo. Pero quiso Dios establecer esta manera, donde hay un progreso espiritual, en la vida espiritual del hombre, y una maduración marcada precisamente a través de este signo, la confirmación. Y esto lo podemos comprobar nosotros en la primera lectura que hemos escuchado hoy, donde precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos presenta al diácono Felipe, que va a predicar a Samaria, la segunda nación a la que se llevó el Evangelio, según el mandato de Cristo, ir primero a Jerusalén, a Judea, y luego a Samaria y de ahí a todo el mundo. Pues precisamente Felipe predica en ese lugar. La gente escucha la predicación, y cuando escuchaban y aceptaban al Señor, la gente se bautizaba. Pero luego de todo esto, nos presenta al final el libro de los Hechos de los Apóstoles que la iglesia envía a Pedro y a Juan para que aquellos que hubieran recibido la palabra de Dios, los que hubieran aceptado a Cristo, recibieran también el Espíritu Santo, porque no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados. Esto lo dice Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 8, en el versículo 14 en adelante. Solamente habían sido bautizados. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, que hubo aquí la celebración de lo que conocemos como el sacramento de la confirmación. La gente es confirmada en la fe y capacitada en la fe por medio de la acción del Espíritu Santo para poder ellos también predicar la palabra de Dios, pero para poder sobre todo cumplir los mandamientos de Cristo. Cumplir los mandamientos de Cristo. Aquí vemos que la iglesia desde el principio ha celebrado estos dos sacramentos, el bautismo y el sacramento de la confirmación, por medio de la imposición de manos sobre aquellos que ya habían sido bautizados. Es que la celebración de los sacramentos es bíblica, queridos hermanos. Todos los sacramentos, los 7 sacramentos que la iglesia ha celebrado a lo largo de estos 2000 años, tiene su fundamento en la Escritura. Y cualquier iglesia que no practique estos sacramentos de la manera como Cristo los ha establecido, en la iglesia que Cristo ha fundado, no puede llamarse iglesia del Señor. Aquí vemos, pues, que la promesa del Señor se cumplió.
Y el Espíritu va dando esa fuerza para poder vivir en la verdad, para poder vivir en Cristo. Y el Señor, continuando en el Evangelio, había dicho, el mundo no puede recibir a este Espíritu, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen. El mundo lo rechaza. El mundo le da la espalda al Señor, porque no ama al Señor. Por eso no puede recibir al Espíritu Santo. En la Escritura se había presentado ya en las cartas de San Juan al demonio, mundo y carne como enemigos del hombre, enemigos de Dios. El enemigo de Dios no puede recibir al Espíritu de Dios, solo aquel que se abre a la gracia. Y esto es lo que nos pide el apóstol Pedro en la segunda lectura que hemos escuchado hoy. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo, hacer que nosotros amemos a Cristo, vivamos los mandamientos de Cristo, y va a hacer que la gente se pregunte por qué nosotros somos diferentes, por qué los cristianos actuamos diferente a como actúa el mundo. El mundo dice, paga mal con mal, al que te dañó tú perjudícalo más, véngate. Y Cristo nos enseña, ama a tu enemigo, ora por quienes te persiguen. ¿Por qué actúas diferente? El mundo te va a cuestionar. Y aquí está la razón, porque hemos recibido al Espíritu de Dios. Por eso al que nos pregunta sobre por qué nosotros somos como somos, hay que dar explicación, dice el apóstol Pedro, desde la sencillez y el respeto. Aquí está el fundamento de la apología cristiana, de la apologética cristiana. Da razones de nuestra esperanza a quien nos las pida. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tenemos que saber decirlo, y para eso les invito a formarnos, a conocer más nuestra fe, a amar nuestra fe y a vivirla, porque solo así podremos dar respuesta al mundo que hoy nos interroga sobre nuestra fe, y podremos seguir dando ese testimonio de Cristo resucitado y de la fuerza de su Espíritu a quienes aún no le conocen y a quienes aún pueden, recibiéndole a Él, salvarse, cambiar su vida y ser felices. Es la invitación que quiero hacerles en este sexto domingo de Pascua. Que el Señor me lo bendiga a todos. Que Dios nuestro Padre, rico en misericordia, que derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y que por medio de su Hijo nos ha salvado, derrame sobre nosotros fuerza y gracia para que podamos vivir en el amor, en la fe y en el cumplimiento de los mandamientos de nuestro Señor. Que Él nos conceda esa fuerza y esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.